María siempre había sentido que su vida era una contradicción. Mientras en público fingía ser una mujer independiente y sofisticada, en casa escondía un secreto que la avergonzaba: su esposo, Antonio. Era un hombre sencillo, sin ambiciones, que parecía no encajar en el mundo ideal que ella proyectaba para sí misma. Para evitar las miradas inquisitivas y los comentarios de sus compañeros del trabajo, María había decidido mantener su matrimonio oculto, diciendo a todos que era soltera. En el exclusivo restaurante La Estrella, María disfrutaba de una cena con sus colegas de la oficina, quienes solían burlarse de las parejas mediocres. Sentada junto a sus compañeros, escuchaba con una sonrisa fingida los comentarios sarcásticos sobre las vidas de otros. Aunque sus ojos brillaban de entusiasmo ante la atención que recibía, su interior estaba lleno de remordimientos. Sabía que cada mentira la alejaba más de Antonio, pero no podía detenerse. Antonio, por su parte, adoraba a María. Aunque sabía que ella no lo mencionaba en sus círculos sociales, creía que su amor era más fuerte que las inseguridades de su esposa. Sin embargo, esa noche algo cambió. Mientras reparaba un aparato eléctrico en su pequeño taller, Antonio recordó que María había dejado su cartera en casa. Decidió llevarla al restaurante, convencido de que ella estaría feliz de verlo. El restaurante estaba lleno, y Antonio, con su ropa modesta y sus manos marcadas por el trabajo duro, llamó la atención de inmediato. Al entrar, divisó a María, quien reía despreocupada en una mesa rodeada de colegas bien vestidos. «María», exclamó, levantando la cartera. Su voz resonó en el salón, interrumpiendo las conversaciones. María sintió como el color abandonaba su rostro mientras todos volteaban hacia él. El salón quedó en silencio por unos segundos que parecieron eternos. Las miradas curiosas se centraron en Antonio, quien se acercaba con una sonrisa tímida. María, petrificada en su lugar, apenas pudo balbucear un saludo. «Antonio, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó, intentando no levantar sospechas. Antonio, ajeno a la tensión, le extendió la cartera. «Te la dejaste en casa, amor». «Pensé que la necesitarías», dijo con una calidez que desarmaría a cualquiera. Pero en lugar de sentirse agradecida, María percibió las miradas de sus compañeros transformarse en sutiles sonrisas burlonas. «¿Es este tu esposo, María?», preguntó Julia, una de sus colegas más mordaces, alzando una ceja con malicia. María tragó saliva. No podía admitirlo, no frente a ellos. «No, él solo es un amigo de la familia», respondió rápidamente, alejándose de Antonio para intentar disimular la incomodidad. Antonio escuchó esas palabras como un puñal en el corazón. Su sonrisa se desvaneció, y la confusión invadió su rostro. «María. ¿Qué estás diciendo?», preguntó en voz baja, pero lo suficientemente fuerte como para que los más cercanos lo escucharan. Julia rió por lo bajo, susurrándole algo a un colega que provocó más risas contenidas. «Antonio. Gracias por traer esto», dijo María apresuradamente, intentando guiarlo hacia la puerta. Pero él no se movió. «María, no entiendo, ¿por qué no puedes decirles quién soy?». Antonio no estaba enfadado, sino herido. Su tono vulnerable hizo que varias personas dejaran de murmurar para observar con más atención. La escena empezaba a volverse incómoda para todos. María, sintiéndose acorralada, le susurró: «No es el momento ni el lugar. Por favor, vete». Pero Antonio, con el orgullo herido, decidió no moverse. «¿Qué es lo que te avergüenza tanto de mí, María? ¿Es mi ropa? ¿Mi trabajo?». «El hecho de que no soy como ellos», señaló a los compañeros de María, quienes ahora observaban con interés. La tensión en la mesa creció. Julia, aprovechando la situación, añadió con una sonrisa irónica: «Vaya, María, no sabíamos que tenías a alguien tan dedicado en tu vida». Las palabras resonaron como una burla disfrazada de cumplido. María sintió como el calor subía por su cuello hasta sus mejillas. Antonio, herido pero determinado, se dirigió directamente a los compañeros de María. «Yo soy Antonio, el esposo de María», dijo con voz firme. «Puede que no tenga su nivel de educación ni sus trabajos elegantes, pero trabajo duro para darle todo lo que necesita». Y hasta hoy, pensaba que eso era suficiente. El silencio fue ensordecedor. María no pudo responder, paralizada por la vergüenza y la culpa. Antonio, sin esperar más, colocó la cartera sobre la mesa y salió del restaurante. Las miradas de los colegas se dividieron entre María y la puerta por la que Antonio acababa de salir.
María permaneció inmóvil mientras las conversaciones a su alrededor retomaban lentamente. Julia, siempre dispuesta a alimentar el drama, comentó en voz baja pero lo suficientemente fuerte para que María la escuchara: parece que todos tenemos secretos, ¿no es así? Las palabras cayeron como un martillo sobre María, quien apenas podía contener las lágrimas. Sin embargo, mantuvo su postura rígida, decidida a no derrumbarse frente a ellos. Después de unos minutos que parecieron eternos, María se excusó de la mesa y salió apresuradamente del restaurante. Afuera, la fría brisa nocturna la golpeó, pero no fue suficiente para calmar la tormenta en su interior. Miró a ambos lados, esperando encontrar a Antonio, pero él ya había desaparecido. De camino a casa, los pensamientos la atormentaban. Recordó los días en que Antonio era su mayor orgullo, el hombre que la hacía reír y la hacía sentir amada. Pero con el tiempo, las inseguridades se habían apoderado de ella, alimentadas por los comentarios de personas como Julia y sus propios temores de no encajar en el mundo perfecto que había creado. Cuando llegó a casa, encontró las luces apagadas, excepto por el tenue resplandor proveniente del taller de Antonio. Se acercó con cautela y lo encontró trabajando en silencio, su postura tensa y su rostro ensombrecido. Antonio, comenzó, su voz apenas un susurro. Él no levantó la vista, concentrado en una pieza de metal que ajustaba con precisión. ¿Qué quieres, María?, preguntó con una calma que dolía más que cualquier grito. Ella se acercó, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a brotar. Lo siento. No debí. Su voz se quebró, incapaz de continuar. Antonio dejó las herramientas y la miró por fin. Sus ojos reflejaban dolor, pero también una chispa de esperanza. Si estás avergonzada de mí, María, entonces dime qué hago aquí todavía. María sintió como esas palabras la atravesaban como una daga. Se quedó en silencio, buscando desesperadamente una respuesta que pudiera aliviar el dolor de Antonio. Pero cada intento parecía quedarse atrapado en su garganta. Finalmente, se atrevió a hablar: Antonio, yo no estoy avergonzada de ti. Estoy avergonzada de mí misma. Antonio arqueó una ceja, su expresión mostrando incredulidad. ¿De qué estás hablando, María? Ella respiró hondo y trató de contener las lágrimas. Siempre quise encajar, ser aceptada por un grupo que no significa nada comparado contigo. Me dejé llevar por lo que ellos piensan, por sus juicios, y te fallé. Antonio la observó con atención, como si intentara medir la sinceridad de sus palabras. ¿Y crees que eso lo hace mejor? María, yo te he apoyado en todo. Nunca te he pedido que cambies, nunca te he juzgado. ¿Y tú? No puedes ni reconocer que soy tu esposo frente a esa gente. María dio un paso hacia él, extendiendo la mano como si intentara alcanzarlo no solo físicamente. Esta era su oportunidad para ser honesta, aunque le aterrorizara el juicio de los demás. De hecho, no estoy soltera, respondió María con voz firme, aunque su corazón latía con fuerza. Estoy casada. Mi esposo es Antonio, el hombre que vino al restaurante el otro día. El silencio que siguió fue casi ensordecedor. Julia arqueó las cejas, sorprendida por la confesión. ¿En serio? No lo habría imaginado, comentó con una sonrisa sarcástica. No parece tu tipo. María, en lugar de dejarse intimidar, mantuvo la compostura. Antonio es trabajador, honesto y me ama incondicionalmente. Y eso es más de lo que muchos pueden decir de sus parejas. Su respuesta dejó a Julia sin palabras, mientras los demás en la mesa intercambiaban miradas incómodas. Esa noche, al llegar a casa, María le contó a Antonio lo sucedido. Les dije la verdad, Antonio. No porque sintiera que debía hacerlo, sino porque quería que lo supieras. Estoy orgullosa de ti. Antonio, aunque todavía dolido, sonrió levemente. Es un buen comienzo, María. Aunque sabía que el camino hacia la reconciliación sería largo, este pequeño paso era una señal de esperanza para ambos. Con el primer paso dado, María sintió un peso menos en su corazón, pero sabía que aún quedaba mucho por hacer. Su confesión en el trabajo había sido una victoria pequeña, pero Antonio necesitaba ver acciones que hablaran más fuerte que las palabras. Así que decidió sorprenderlo con un gesto significativo, una cena especial en su taller. El lugar que tanto significaba para él. María pasó todo el día preparando la sorpresa. Cocinó su plato favorito, compró unas velas simples pero acogedoras y decoró la pequeña mesa del taller con flores frescas. Quería que Antonio sintiera cuánto lo valoraba,
que entendiera que, para ella, ese lugar ahora simbolizaba algo más que su trabajo, era el reflejo de quien él era realmente, un hombre dedicado y apasionado. Cuando Antonio llegó esa noche, se detuvo en la entrada del taller, confundido al ver las luces tenues y la decoración. María lo esperaba con una sonrisa nerviosa, pero sincera. Quiero que sepas cuánto te amo y cuánto lamento haberte hecho sentir menos de lo que eres, le dijo, tomando su mano. Este lugar representa todo lo que eres, esfuerzo, dedicación y amor por lo que haces. Y quiero ser parte de ello. Antonio, visiblemente conmovido, tardó unos segundos en responder. María, no necesito cenas elegantes ni discursos preparados. Solo quiero saber que puedo confiar en ti y que no tienes miedo de ser quien realmente eres, conmigo y con los demás. María asintió, sus ojos brillando de emoción. Es lo que estoy aprendiendo, Antonio. Prometo que nunca volveré a esconderte. Esa noche compartieron la cena, con risas tímidas que poco a poco dieron paso a una complicidad renovada. No todo estaba resuelto, pero ambos sabían que estaban en el camino correcto. El proceso de reconstrucción de su relación no fue fácil. Aunque había momentos de risa y conexión, también surgían las tensiones que María y Antonio aún debían enfrentar. Una noche, mientras organizaban juntos las finanzas, una discusión estalló. Antonio, entiendo que amas tu trabajo, pero necesitamos pensar en el futuro, dijo María con un tono que intentaba ser conciliador, pero que reflejaba su ansiedad. ¿Has considerado buscar algo que pague más? Antonio frunció el ceño, dejando a un lado las facturas que revisaba. ¿De nuevo esto, María? Pensé que habíamos superado la idea de que mi trabajo no es suficiente. No es eso, exclamó María, sintiéndose atrapada. Solo pienso en lo que podríamos construir juntos si tuvieras más estabilidad. Antonio respiró profundamente antes de responder. María, la estabilidad no siempre viene del dinero. Yo hago esto porque me apasiona, porque es lo que soy. Y si eso no es suficiente para ti, entonces tal vez el problema no sea mi trabajo. Las palabras de Antonio resonaron en el aire. María sintió como una oleada de frustración y culpa la envolvía. No estoy diciendo que no sea suficiente, Antonio. Estoy diciendo que quiero lo mejor para nosotros, para nuestro futuro. Antonio se levantó de la mesa, su mirada seria pero llena de emociones. Entonces lo mejor que puedes hacer es confiar en mí, como yo confío en ti. Esa noche, ambos reflexionaron en silencio, sabiendo que la reconciliación no sería un camino lineal. Pero al amanecer, María se acercó a Antonio mientras preparaba café. Voy a confiar en ti, Antonio. Pero también necesito que confíes en mí cuando digo que quiero apoyarte, no cambiarte. Él asintió, sabiendo que el amor verdadero requería tiempo y paciencia para sanar completamente. El proceso de reconstrucción de su relación no fue fácil. Aunque había momentos de risa y conexión, también surgían las tensiones que María y Antonio aún debían enfrentar. Una noche, mientras organizaban juntos las finanzas, una discusión estalló. Antonio, entiendo que amas tu trabajo, pero necesitamos pensar en el futuro, dijo María con un tono que intentaba ser conciliador, pero que reflejaba su ansiedad. ¿Has considerado buscar algo que pague más? Antonio frunció el ceño, dejando a un lado las facturas que revisaba. ¿De nuevo esto, María? Pensé que habíamos superado la idea de que mi trabajo no es suficiente. No es eso, exclamó María, sintiéndose atrapada. Solo pienso en lo que podríamos construir juntos si tuvieras más estabilidad. Antonio respiró profundamente antes de responder. María, la estabilidad no siempre viene del dinero. Yo hago esto porque me apasiona, porque es lo que soy. Y si eso no es suficiente para ti, entonces tal vez el problema no sea mi trabajo. Las palabras de Antonio resonaron en el aire. María sintió como una oleada de frustración y culpa la envolvía. No estoy diciendo que no sea suficiente, Antonio. Estoy diciendo que quiero lo mejor para nosotros, para nuestro futuro. Antonio se levantó de la mesa, su mirada seria pero llena de emociones. Entonces lo mejor que puedes hacer es confiar en mí, como yo confío en ti. Esa noche, ambos reflexionaron en silencio, sabiendo que la reconciliación no sería un camino lineal. Pero al amanecer, María se acercó a Antonio mientras preparaba café. Voy a confiar en ti, Antonio. Pero también necesito que confíes en mí cuando digo que quiero apoyarte, no cambiarte. Él asintió, sabiendo que el amor verdadero requería tiempo y paciencia para sanar completamente.
Con el paso de los días, María y Antonio comenzaron a encontrar pequeñas maneras de reconstruir la confianza perdida. María decidió involucrarse más en la pasión de Antonio, su taller. Aunque al principio se sentía fuera de lugar entre herramientas y piezas metálicas, se dio cuenta de que ese espacio era mucho más que un lugar de trabajo, era el reflejo del esfuerzo y creatividad de Antonio. Poco a poco, comenzó a ayudarlo con pequeños proyectos, como organizar las herramientas o lijar madera, mientras él trabajaba en sus creaciones. Un día, mientras ambos pintaban una silla que Antonio había restaurado, una risa inesperada rompió el silencio. María, con las manos manchadas de pintura, se rió de su torpeza. Antonio, sorprendido, dejó escapar una sonrisa. Era la primera vez en mucho tiempo que compartían un momento genuino de alegría. «Sabes, nunca pensé que te vería con una brocha en la mano», bromeó Antonio, a lo que María respondió, «Bueno, nunca pensé que disfrutaría tanto esto». Tal vez tenías razón sobre encontrar estabilidad en lo que uno ama. Ese momento marcó un cambio. María empezó a comprender que su idea de éxito y estabilidad había estado basada en las expectativas de los demás, no en lo que realmente importaba. Mientras tanto, Antonio comenzó a ver que su relación también requería flexibilidad y disposición para crecer juntos. Una tarde, Antonio la sorprendió con un gesto propio, la invitó a una cena improvisada en el patio trasero del taller. Decoró el lugar con luces simples, pero cálidas, y preparó una comida que sabía que era especial para María. Durante la cena, él tomó su mano y le dijo, «Tal vez no tenga mucho, pero quiero que este sea el lugar donde construyamos algo juntos». María, conmovida, asintió. Habían encontrado una nueva forma de empezar. A pesar de los avances, el pasado de María seguía siendo una sombra que amenazaba con romper la paz que estaban construyendo. Una tarde, mientras revisaba su correo electrónico, recibió un mensaje inesperado de Julia, su colega. El asunto decía, cena de reconciliación. Con el corazón acelerado, María abrió el mensaje y encontró una invitación a una reunión con todo el equipo de la oficina. El mensaje, aparentemente inofensivo, estaba cargado de doble sentido. Esperamos verte y conocer más sobre tu misterioso esposo, decía al final. María sintió como el pánico se apoderaba de ella. Aunque había dado pasos hacia la reconciliación con Antonio, la idea de enfrentarlo a sus colegas la aterrorizaba. Esa noche, mientras cenaban juntos, María decidió ser honesta con Antonio. Me invitaron a una cena con mis compañeros del trabajo, comenzó, evitando su mirada. ¿Quieren que vayas conmigo? Antonio dejó el tenedor sobre la mesa y la miró fijamente. ¿Quieres que vaya?, preguntó, sin rastro de reproche en su voz, pero con una honestidad que la desarmó. María suspiró. Quiero, pero me asusta. Sé cómo son ellos y no quiero que te sientas incómodo. Antonio tomó su mano. María, si esto es importante para ti, lo haré. Pero solo si vamos juntos, como un equipo. La respuesta de Antonio la conmovió, pero también la llenó de dudas. Sabía que aquella cena sería una prueba definitiva, no solo para ellos como pareja, sino también para su determinación de dejar atrás las inseguridades. Esa noche, mientras se preparaban para dormir, Antonio le dijo con una voz tranquila, no importa lo que digan o piensen. Lo único que me importa es que estemos bien tú y yo. María, abrazándolo, sintió que quizá, esta vez, podría enfrentarlo todo. La noche de la cena llegó más rápido de lo que María había anticipado. Mientras se miraba en el espejo, ajustándose el vestido, no podía evitar que sus manos temblaran. Antonio, en cambio, parecía calmado mientras se abrochaba la camisa. No te preocupes tanto, María, dijo con una sonrisa suave. Ellos no tienen el poder de definir quiénes somos. Cuando llegaron al restaurante, las miradas se posaron inmediatamente en Antonio. María sintió como las viejas inseguridades intentaban apoderarse de ella, pero el apretón de la mano de Antonio la ancló al momento. Julia fue la primera en acercarse, con su sonrisa característica de falsa amabilidad. Antonio. Finalmente te conocemos, exclamó, dándole un vistazo rápido de pies a cabeza. Antonio respondió con una sonrisa tranquila. Un gusto conocerte, Julia. María me ha hablado mucho de ustedes. La seguridad en su voz desarmó cualquier intento de sarcasmo. Julia, sorprendida, perdió momentáneamente el control de la conversación. Durante la cena, los comentarios sutiles y las preguntas incómodas no faltaron. Antonio, ¿a qué te dedicas?, preguntó uno de los compañeros de María,
con un tono que pretendía ser casual pero que resumaba condescendencia. Antonio, sin perder la calma, explicó su trabajo con pasión, describiendo cómo restauraba muebles y objetos únicos. Para sorpresa de María, varios colegas parecieron interesados genuinamente. María, observando a Antonio manejar cada situación con dignidad y confianza, sintió una oleada de orgullo. En un momento de valentía, decidió intervenir. Antonio no solo trabaja con sus manos, también tiene un ojo increíble para los detalles. Ha creado piezas que son auténticas obras de arte. Sus palabras, llenas de admiración, dejaron a la mesa en silencio. Esa noche, al despedirse, Antonio le susurró a María, «¿Lo hicimos bien? No sé». Ella asintió, con lágrimas de alivio en los ojos. «Sí, Antonio. Lo hicimos juntos». Tras el éxito inesperado de la cena, María y Antonio regresaron a casa sintiendo una paz que hacía tiempo no experimentaban. Sin embargo, sabían que su camino hacia la reconciliación completa no había terminado. María todavía tenía que enfrentar su mayor desafío, dejar de preocuparse por lo que los demás pensaran y centrarse en lo que realmente importaba. Una mañana, mientras Antonio trabajaba en el taller, María decidió dar un paso más en su transformación. Tomó su teléfono y grabó un video sencillo, hablando directamente desde el corazón. Por mucho tiempo me importó más lo que otros pensaban que lo que realmente sentía. Hoy quiero dejar eso atrás. Quiero presentarles al hombre que ha sido mi roca, mi inspiración y mi verdadero compañero, mi esposo, Antonio. Con una mezcla de nervios y determinación, publicó el video en las redes sociales, donde muchos de sus colegas la seguían. En cuestión de minutos, los comentarios comenzaron a llegar. Algunos eran sarcásticos, como los de Julia, pero la mayoría eran sorprendentemente positivos. Personas que no había esperado comenzaron a elogiar su honestidad y a destacar lo admirable que era Antonio. Cuando Antonio vio el video más tarde, quedó sorprendido. «¿Hiciste esto por nosotros?», preguntó, visiblemente emocionado. María asintió, con lágrimas en los ojos. «Ya no quiero esconder nada. Quiero que el mundo sepa quién eres y lo mucho que significas para mí». Esa noche, mientras compartían una cena sencilla, Antonio tomó las manos de María y le dijo, «No importa lo que digan los demás. Lo único que importa es que somos un equipo. Y juntos, podemos con todo». María sonrió, sabiendo que, aunque el camino había sido difícil, finalmente habían encontrado el equilibrio que tanto necesitaban. La vida de María y Antonio parecía haber alcanzado una calma después de tantas turbulencias. Pero una tarde, mientras María regresaba del trabajo, recibió una llamada que cambiaría todo. Era Julia, con un tono triunfal en su voz. «Espero que estés lista para lo que viene», dijo antes de colgar. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. Al llegar a casa, encontró a Antonio en el taller, pero esta vez no estaba trabajando. En su lugar, sostenía su teléfono, mirando algo con el ceño fruncido. «María, tienes que ver esto», dijo, entregándole el aparato. En la pantalla, un video circulaba en redes sociales. Julia había grabado clips manipulados de la cena en el restaurante, mostrando a Antonio como un hombre fuera de lugar y a María supuestamente avergonzada de él. El corazón de María se hundió. Todo su esfuerzo por mostrar la verdad parecía desmoronarse ante una nueva ola de burlas y comentarios crueles. Antonio la miró con preocupación. «María, no tienes que enfrentar esto sola», le dijo con calma. Pero ella, con lágrimas en los ojos, negó con la cabeza. «No, Antonio. Esta vez voy a hacerlo bien». María tomó su teléfono y grabó un nuevo video, esta vez hablando directamente a quienes la juzgaban. «He cometido errores, pero cada uno de ellos me enseñó a valorar lo que realmente importa. Antonio no es solo mi esposo, es mi mayor orgullo. Y si eso incomoda a algunos, no es mi problema». Sus palabras resonaban con una mezcla de fuerza y vulnerabilidad. El video se volvió viral, pero esta vez en un sentido positivo. Muchas personas comenzaron a apoyarla, criticando la actitud de Julia y mostrando admiración por la valentía de María y Antonio. Esa noche, Antonio la abrazó y le dijo, «María, juntos hemos superado lo peor. Ahora solo queda mirar hacia adelante». Con el apoyo inesperado que recibieron tras el último desafío, María y Antonio decidieron cerrar un capítulo y comenzar de nuevo. El taller de Antonio, que había sido su refugio y su motor, se convirtió en un símbolo de su esfuerzo conjunto.
María, dejando atrás sus inseguridades, comenzó a ayudar a Antonio no solo con tareas manuales, sino también a expandir su trabajo en redes sociales, mostrando las piezas únicas que él restauraba. El primer video que subieron juntos tuvo un impacto inesperado. Lo auténtico siempre encuentra su lugar, decía el mensaje con el que lo acompañaron. La respuesta fue abrumadora, pedidos comenzaron a llegar, comentarios de admiración por su talento y por la historia que compartieron. Antonio, que siempre había sido humilde con su trabajo, vio cómo su pasión se transformaba en una fuente de estabilidad no solo emocional, sino también económica. Julia, mientras tanto, quedó en silencio. La reacción pública hacia sus acciones manipuladoras la aisló incluso de aquellos que solían seguirle la corriente. María no sintió necesidad de buscar venganza, sabía que el mejor triunfo era seguir adelante, con la frente en alto. Una noche, mientras cenaban juntos en el patio del taller, bajo un cielo lleno de estrellas, Antonio tomó la mano de María. Gracias por nunca rendirte, dijo con una sonrisa sincera. María lo miró, sus ojos brillando de gratitud. Gracias a ti por mostrarme lo que realmente importa. Desde entonces, el éxito que construyeron juntos no se midió en términos de riqueza o estatus, sino en la fortaleza de su vínculo y en la confianza mutua. Su historia se convirtió en una inspiración para muchos, una prueba de que el amor y la autenticidad pueden superar cualquier obstáculo. Ahora, con un futuro lleno de posibilidades, estaban listos para enfrentar cualquier desafío, juntos. Si valoras el trabajo y estas historias, apoya a la cruda realidad. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir esta historia con quienes necesitan inspiración. Te esperamos en la próxima historia que ya aparece en tu pantalla.